Hablando de cambios repentinos, bienvenidos a Watch Muy Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los momentos inesperados donde las películas se hicieron oscuras. Para esta lista veremos películas relativamente alegres y familiares que tienen una escena inesperadamente oscura que altera drásticamente el tono. Estas deberán ser violentas, aterradoras o maduras de alguna manera, no solo tristes. No incluiremos películas animadas, por lo que aquellas que sean como el repentino ataque al pueblo incendiado en Mulan no serán incluidas. Además, habrá una alerta de spoiler. Número 10. El chasquido de los dedos. Avengers Infinity War. Las películas de superhéroes, en particular las de la MCU, son muy criticadas por ser demasiado predecibles. A pesar de que se enfrentan a las mayores amenazas del universo, no suele ocurrirles nada importante a los héroes. Y luego está Infinity War. Esta película cuenta con la típica acción de un superhéroe, pero termina con Thanos chasqueando sus dedos y matando a la mitad del universo entero. Esto incluye personajes queridos como Groot, Scarlet Witch, Star-Lord y Spider-Man. La MCU reservó para el final su decisión más audaz, eliminando a sus amados personajes principales y haciendo que el malo gane. Y mientras los fans predecían que todo se arreglaría en Endgame, este final todavía nos dejó impactados, nos rompió el corazón y nos dejó boquiabiertos. Número 9. Mordiendo los dedos de Kevin, Mi Pobre Angelito. Mi Pobre Angelito es un clásico navideño muy apreciado e incluso sus momentos más violentos, como cuando Harry se quemó la cabeza con un soplete, son interpretados por la comedia. Pero justo cuando parece que Kevin va a salvar el día, es acorralado por los bandidos y colgado de un gancho. Harry dice que le morderá los dedos a Kevin como represalia y suena como una amenaza que un mal tipo diría para asustar al chico. Do exactly what he did to us. I'll burn his head with a blowtorch. You can smash his face with an iron. I can slap him right in the face with a paint can, maybe. Or shove a nail through his foot. First thing I'm gonna do is bite off every one of these little fingers. Pero luego abre la boca y va directo por los dedos. Realmente iba a hacerlo. Esto muestra a Harry como un completo psicópata y nos obliga a reevaluar su personaje, que de otra manera sería tonto y torpe. I'll kill him! I'll kill him! You bomb me with one more can, kid, and I'll snap off your cojones and boil the motor oil! Número 8. La muerte de Tracy, al servicio secreto de su majestad. Con la pérdida de Sean Connery llegó una película mucho más dramática y personal de Bond. Antes de esto, las películas de James Bond eran más asuntos impersonales, ya que nunca nos apegamos a él como persona. Él era un espía que hacía cosas increíbles y mataba a los malos de maneras cada vez más interesantes. Esta película hizo algo un poco diferente, personalizó a Bond y le dio una vida, donde se enamoró de la condesa Teresa de Vincenzo, quien finalmente se convierte en Tracy Bond. Your Royal Highnesses, my lords, ladies and gentlemen, the toast is the bride and bridegroom, Mr. and Mrs. James Bond. Sin embargo, el feliz matrimonio termina muy pronto cuando Tracy muere en un tiroteo desde un coche. El público nunca esperó ver algo así en una película de Bond y fue una sorpresa bastante incómoda. Número 7. La puñalada, cadena de favores. What's paying it forward? En esta película de mala muerte, Haley Joel Osment interpreta a Trevor McKinney, un niño de 11 años que trata de hacer el mundo un lugar mejor, iniciando el movimiento Cadena de Favores. Al final se ve a Trevor ayudando a su amigo Adam, que está siendo intimidado con su intervención. Luego es apuñalado en el estómago con una navaja y muere. Es la última ironía que un niño inocente que intenta hacer del mundo un lugar mejor termine siendo asesinado por un matón. La película enseña a la audiencia que los actos desinteresados no serán recompensados e incluso pueden hacer que los maten.
La historia termina de una manera relativamente positiva con el velorio de Trevor, pero hay mucho cinismo mezclado que hace que el mensaje se pierda. I want you to take your skinny ass down the hall, put a little girl on a tray and supervisor, and I want you to get her some goddamn air. I got your back, sis. Oh, bitch, you still here? Shit! Oh, shit ain't funny, now is it? Número 6. La cara de Voldemort. Harry Potter y la piedra filosofal. Si hubo algo de las películas de Harry Potter que nos aterrorizó fue la cara de Voldemort, que literalmente salió de la cabeza de Quirrell. A lo largo de la película, Quirrell es retratado como el profesor torpe y con turbante que parece tener miedo de su propia sombra. This is Professor Quirrell. He'll be your defense against the dark arts, teacher. Pero en el clímax, los espectadores descubren que ha estado ocultando el espíritu de Voldemort y que lleva el turbante para ocultar la espantosa verdad. Esta película contiene muchos momentos inquietantes, pero esto es mucho más que eso. La música, la imagen de la piel de Quirrell extendiéndose en un rostro y la escalofriante voz de Voldemort se combinan para crear una secuencia que es una pesadilla. Y luego vemos a Quirrell convertirse en polvo, como si eso fuera mejor. Número 5. Los saltos de tiempo. Click. Las primeras 2/3 partes de Click tienen la tradicional tontería de Adam Sandler, como cuando se detiene a tirarse pedos en la boca abierta de su jefe. No, you got more. Pero entonces las cosas se ponen muy serias, muy serias. El control remoto hace que Michael salte a través del tiempo a un ritmo rápido, obligándole a enfrentarse a su divorcio, al fallecimiento de su padre y a su horrible trato hacia él y finalmente a su propia muerte. I love you, son. I love you, son. I love you too, Dad. Para evitar que su hijo orientado a su carrera cometa los mismos errores, Michael corre dramáticamente bajo la lluvia para decirle que la familia es lo primero antes de morir en sus brazos. Family comes first. Por suerte, la película tiene un final feliz, ya que Morty le da a Michael una segunda oportunidad. Se ha ganado su final feliz porque el último acto fue muy difícil de superar. Número 4. La brutal paliza de Superman. Superman regresa. Los espectadores esperan ver al superhéroe puesto a prueba de varias formas únicas y desafiantes. Pero no esperan verlo golpeado salvajemente y casi asesinado. Superman llega a la Tierra para enfrentarse a Luthor, pero se debilita muy pronto por su infusión de kriptonita. Say anything familiar? I see an old man's sick joke. Como tal, es golpeado brutalmente por los matones de Luthor y al final es atacado con un poco de kriptonita por el mismo Luthor, que deja morir a Superman. Y él también lo habría hecho si no fuera por Lois. Los adultos apreciaron las agallas de la película y los niños se preocuparon legítimamente por el héroe de la película. Para bien o para mal, anunciaban un acercamiento mucho más oscuro al mito de Superman, algo que continuaría con el Hombre de Acero y el DCEU. Número 3. La muerte de Leslie. El mundo mágico de Terabytia. En el verano de 1974, una amiga del hijo de Catherine Patterson fue asesinada después de ser golpeada por un rayo. Este evento inspiró a Patterson a escribir El mundo mágico de Terabytia. Gran parte de la película trata de la amistad que surge entre Jess y Leslie mientras crean e imaginan la tierra de la fantasía de Terabytia. Mrs. Myers, this is Leslie Burke who will be joining your class. Pero la tragedia llega cuando Leslie muere en un horrible accidente y el resto de la película trata de Jess procesando su dolor y dejando ir su culpa. Your friend Leslie is dead. Es un giro brutal pero desafortunadamente realista para la historia y representa trágicamente lo aleatorio y a veces insensato de la muerte. It's okay, Jess. It's okay, son. It's okay. It's all gone.
Número 2. Harry descubre a Chad. Quémese después de leerse. I know who the guy is. The guy? The guy. The secret guy. So is he high up? I don't know if he's high. Probably. Los hermanos Coen son expertos en confundir la tragedia con la comedia. Quémese después de leerse es uno de esos intentos más cómicos y relajados, pero tiene una buena parte de escenas impactantes. Como la matanza de Ted a manos de Osborn. Pero el momento más oscuro y sin duda el más inesperado fue la muerte de Chad. Chad es el personaje más tonto y adorable de la película, pero no tenía armadura ya que es asesinado en el armario de Osborn por Harry. Es una de las muertes más inesperadas de la historia del cine y lo visual la hace más impactante e increíble. You think that might be enough carrots? What? For the salad? You know, you really are a negative person. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. La nota, lo que ellas quieren. Una película divertida sobre leer la mente de las mujeres se vuelve oscura con píldoras. Neil toma su propia vida, La Sociedad de los Poetas Muertos, un drama inspirador con un adolescente sin esperanza que siente que no tiene otra salida. Oh, Neil! Oh, my God! Oh, my son! My son, my poor son! La aleatoria muerte de Emma, siempre el mismo día. Una linda película romántica se vuelve oscura cuando Emma es repentinamente atropellada por un camión. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. El paseo en barco, Willy Wonka y la fábrica de chocolate. You're going to love this. Just love it. Si hay una escena que ha causado pesadillas en los niños por generaciones, es la secuencia del barco aleatorio de Willy Wonka. Hang on, where are we going? I don't know, but I don't like what's that tunnel up there. Hey, Wonka, I want off! Parte de lo que hace que esta escena icónica sea tan efectiva es que surge de la nada y sin previo aviso. Hang on, darling, just close your eyes and hang on tight. No solo eso, sigue inmediatamente a lo que podría decirse que es la secuencia más mágica de la película, creando un efectivo cambio de tono. You can't possibly see where you're going, Wonka. You're right. I can't. La escena contiene luces estroboscópicas que crean un efecto profundamente perturbador. Varias imágenes desconcertantes, como una gallina a la que le cortan la cabeza y Wonka enloqueciendo. There's no earthly way of knowing which direction we are going. There's no knowing where we're rowing or which way the river's flowing. Felicitaciones a Gene Wilder y a los cineastas por crear la escena más aterradora de una película infantil. Yes, the danger must be growing, for the rowers keep on rowing, and they're certainly not showing any signs that they are slowing. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.